novedades que tienen que ver con las preocupaciones sanitarias vinculadas al COVID. Hay un nuevo documento que publica para todos, para opinión pública, el GACH con fecha de hoy, el Comité Científico Honorario. Vamos a estar repasando algunos puntos en instantes nada más. Vamos a tener una comunicación en directo vía Zoom con la secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta. Saben que se reunieron ayer justamente con el ministro de Salud Pública, que decía lo siguiente a la salida de esa reunión. Mirá. Un mensaje de reflexión a todos aquellos grupos priorizados que no han cumplido las expectativas que la población y el gobierno cifró en ellos, no alcanzando, teniendo la posibilidad de vacunarse, no lo hicieron. Entonces eso nos lleva a la reflexión sobre los temas de fondo y qué es lo que está de alguna manera fallando, teniendo la oportunidad de protegerse, no lo hacen. ¿Qué otras medidas se puede estar tomando, ministro? Es lo que no quiero decir, porque justamente es lo que se va a tratar en el Consejo de Ministros. Aclaré antes de que tú llegaras que no iba a decir absolutamente nada antes del Consejo de Ministros. Primero el Consejo de Ministros y después hablará el presidente. La situación sanitaria es compleja, récord de casos, récord de internados en CTI, y mucha gente cuarentenada, por tanto. Entonces, yo creo que eso hace que la reunión del Consejo de Ministros tenga lugar y, bueno, veremos cuál será la resolución final del colectivo. Bueno, muy bien. Entonces, por supuesto que hay que esperar a la conferencia de esta noche. Si no empezó, estará empezando la reunión de los ministros con el Ejecutivo y supongo que se va a valorar todo lo que está sobre la mesa por estas horas. ¿Alguna reflexión antes de ir al Zoom? Me avisa producción cuando esté pronto. Ah, ¿ya está pronto? Ah, perfecto. Entonces, si me permiten, empezamos con Zaida Arteta, secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Bien, más allá de tener que esperar la conferencia de hoy para tener más información, la conversación que tuvieron ayer con el ministro, en definitiva, ¿qué resultado tuvo? ¿Qué compromisos se obtuvieron? ¿Es el ministro que puede decir, sí, cuenten conmigo para esto? ¿O el propio ministro tiene que esperar a que lo resuelva el presidente, por ejemplo? Bueno, fue una reunión muy buena. En principio fuimos el Sindicato Médico del Uruguay acompañados de una delegación, vamos a decir, de sociedades científicas, dentro de las cuales estaba la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la de Medicina Familiar y Comunitaria y Nefrología y las autoridades del SMU, a plantearle básicamente lo que había sucedido el día anterior, que era que habíamos tenido una reunión amplia con todas esas sociedades científicas y la enorme preocupación por la situación que estaban explicando ustedes, que no es necesario explicarla, sí, porque solo de ver lo que pasa en el norte, y cómo viene la perspectiva con esta escalada del número de casos, nos reunimos el sábado. El sábado de noche le pedimos la reunión al ministro Salinas, que nos la dio para el lunes a primera hora, enseguida. Sí. Y bueno, la verdad que lo que fuimos a hacer fue plantearle esta preocupación, plantearle y poner sobre la mesa, como está en el documento de hoy, las recomendaciones del Grupo Asesor Honorario Académico para esta situación de alta transmisibilidad comunitaria y del nivel de ocupación de las camas de internación y de las camas en el CTI, y de las acciones, como bien está puesto. Yo leí rápidamente, este documento me llegó hace poco, de hoy, sí, que tiene la particularidad de que es muy interesante porque plantea que las cosas no son excluyentes. Exacto. O sea, la vacunación es un camino que por supuesto hay que profundizar, la prevención, el nivel individual de responsabilidad y grupal pequeño, exacto, de las burbujas y en cada lugar de trabajo, todo eso también, pero también en este momento es necesario que quizás haya acciones centrales para también disminuir el número de casos, el contacto físico, lo que ya sabemos. Sí. Entonces, ahora tengo una duda ahí. No es cuestión de una cosa y la otra, porque es como que tendemos como a contraponer. Nosotros, por supuesto, lo que estamos tratando es de llevar el mayor esfuerzo posible con la vacunación, porque de verdad que obviamente es un camino
de largo plazo, un camino de mediano plazo, digamos, ¿no? Sí. Seguro que nos va a cambiar la realidad. Pero en unos pero meses, que no demora. ahora. Claro. Mm. También el camino de la responsabilidad individual y colectiva pequeña, en cada lugar, en cada burbuja, en cada familia, el grupo de amigos, en los trabajos, el teletrabajo, todo eso individual a lo que hemos apelado y que debemos reforzar en este momento. Ahora tengo una duda, No es Arteta, porque está claro el planteo de los médicos ante el inminente, Dios quiera no pase, ¿no? Posible saturación del espacio y de las camas y, bueno, aquello de poder volver a postergar determinadas cirugías, nunca las más comprometidas, por supuesto. Me pregunto cómo se compatibiliza con uno de los puntos en el informe de hoy del GACH, justamente, creo que es el punto número 15. Dice, el GACH reitera la necesidad, tanto como sea posible y necesario, de la atención en salud de todos los eventos no COVID, incluyendo la presencialidad. Sí, eso es muy importante. Ese es uno de los puntos más importantes que a nosotros nos desvela. De hecho, fue uno de los puntos que en la reunión esta del sábado de noche en las sociedades científicas se discutió mucho, en la anterior también, y hay una declaración del sindicato médico con la cual fuimos al Ministerio de Salud hace 2 semanas a pedir la gradualidad en la presencialidad de acuerdo a la situación epidemiológica. Hay cosas de la salud de las personas que hay que atender y hay cosas que no hay otra manera de que no sean presencial. Eso ¿Y cuál es el criterio? Así. Porque puede ser un criterio estadístico de potencial, no sé, agravamiento de una patología que termine en CTI. ¿Es por ahí el cálculo o por dónde va? Hasta ahora, si bien ha habido virtualidad y presencialidad en las consultas médicas, es verdad, ha habido las dos cosas. Es verdad también que podemos decir, no tengo las cifras, pero se han desatendido una cantidad de problemas de salud. De algunos hay cifras, de otros no. Exacto. Quizás los conozcamos después. Nosotros estamos planteando que la forma de generar la presencialidad necesaria en este momento de aumento del número de casos, que es el mayor en todo lo que va de la pandemia en Uruguay, justo en este momento, sería que las consultas pasen a la virtualidad y que cada médico en la consulta tenga la posibilidad de citar a los pacientes en la consulta siguiente, no dentro de 4 meses, sino a las 48 horas, o de pedir lo que sea necesario en los tiempos que sea necesario. Y o sea, a criterio de cada médico, según cada paciente, a criterio de cada médico. ¿Es eso? Claro, porque hay cosas que se pueden perfectamente resolver en la virtualidad. Sí. Que se estructure una forma. Hay formas, de hecho, hoy hay un porcentaje en algunas especialidades que es virtual y otros presencial, pero muchas veces la presencialidad está vinculada a veces no a la necesidad real de la atención presencial, sino, bueno... Más emocional, sí. Que justo cayó en la cuestión presencial, justo tenía un cupo ahí, ¿no? En vez de que se pueda clasificar, como hacen, por ejemplo, el ejemplo más típico es el triage de las emergencias o de las emergencias móviles, donde con una llamada telefónica yo puedo decir, bueno, esta persona requiere atención médica. ¿Y por qué el GACH insiste en la presencialidad? Perdón que la interrumpa. ¿Por qué el GACH insiste en este punto 15, entonces? Para que se haga un paralelismo, el planteo nuestro es similar al triage que se hace en las emergencias móviles, pero no en emergencias, sino que yo puedo clasificar telefónicamente y saber cuándo tengo que salir corriendo y cuándo puedo hacerlo en la tarde. Eso mismo se puede plantear para las consultas, que una cosa, tengo que verla esta semana, sí o sí, a esta persona, porque tengo que examinarla, y otra quizás no tenga que verla, lo puedo resolver por teléfono porque su consulta puede resolverse con seguridad para su salud. No resolverse por teléfono más o menos, no, resolverse con seguridad. Eso es lo que estamos planteando justo en este momento. Eso sería una gradualidad en la presencialidad, cuotificar la presencialidad. No es ni cero presencialidad, ni total presencialidad como se había resuelto para el 1 de marzo. Bien. Perdón que te interrumpí, No, Victoria, no, mi pregunta era, ¿cómo entonces, vuelvo a lo mismo, yo entiendo perfecto lo que el planteo del sindicato, tiene toda la lógica, pero entonces digo, ¿cómo se articula con este punto 15 del informe del GACH de hoy, que insiste en la presencialidad? Y bueno, ahí está la gestión de los prestadores de salud
nosotros, por supuesto, somos un gremio que la calidad y la mejora de la calidad de la atención ha sido un faro dentro de la plataforma del Sindicato Médico del Uruguay. De hecho, hay una cantidad de cosas que firmamos en los consejos de salario que son básicamente para mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el aumento del tiempo para cada persona en la consulta, que nos llevó sangre, sudor y lágrimas en el 2020, porque lo quieren bajar los prestadores. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Acá el equilibrio entre los trabajadores médicos, que somos nosotros, los prestadores y el gobierno, tenemos que llegar a esto, ¿no? A tener una cuestión lógica de mantener la calidad de la atención en esta situación histórica, crítica del sistema de salud. Pero también si yo pongo presencialidad plena, el nivel de equipos de protección personal, espacios como para la enseñanza, ¿no? Recursos humanos, no lo tengo para poder ya poner presencialidad plena. No tengo el personal de salud vacunado. Muchos, ni siquiera los de policlínica, no tienen ni la primera dosis aún. Entonces el timing de esto, estamos de acuerdo que es imprescindible poder volver a la presencialidad y darle la oportunidad a los médicos de ver a los pacientes presencial y a las médicas. Eso está clarísimo y es una de las preocupaciones. Por eso digo, tanto es así que estamos preocupados porque donde el número de casos siga aumentando, la presencialidad se aleja cada vez más. Entonces, es todo encadenado. Ahora, en los hechos, Arteta, sabemos que van a aumentar, por lo menos en las ocupaciones de CTI, es matemático. Muchos de los pacientes que hoy están cursando la enfermedad se sabe van a terminar en CTI. Por eso es necesario disminuir el número de casos de las personas que se están infectando hoy. Bien. Con la vacunación de algunas personas ya estamos empezando ese proceso, ¿no? Entre la primera y segunda dosis ya hay algo de inmunidad, pero todavía son muy poquitas personas. Sí, claro. Pero el otro camino, que es el camino de apostar a el individuo y los grupos pequeños tomen conciencia y vuelvan a reforzar con las medidas, también hay que seguirlo. Pero el tercer carril, que es el que debemos, desde el punto de vista de la estructura social, y quien está gobernando en este momento, tiene que poder dar directivas para las estructuras, para los trabajos, los centros recreativos, los espacios públicos, para todo eso, para tratar de bajar el número de casos drásticamente, para que esta que va a seguir aumentando, como tú bien decís, en algún momento baje drásticamente, para poder dar atención a las personas que se enfermen, no solo a las que tienen COVID, porque si llenamos el CTI de COVID, quien tenga otras patologías, más allá de la presencialidad o no, no van a tener camas para la UCI. Exacto, o sea, no es solo la policlínica la presencialidad, también es en las situaciones graves. Entonces, bien. Las preocupaciones, compartimos todas las preocupaciones. El punto está en cómo encontrar ese equilibrio. Creo que hay una percepción de gravedad en la población, porque en los medios de prensa está, o sea, se entiende, pero que después las conductas que tenemos como sociedad, y cuando digo conductas como sociedad, me refiero a cada uno en su rol. Sí, exacto. Porque cada individuo tiene su rol individual, pero quien tiene personal a cargo tiene su rol individual y grupal, porque les puede mandar teletrabajo o no, y quien gobierna tiene su rol. Entonces, cada uno en su rol, hay que tomar acciones. Ese sería como el asunto, ¿no? Perfecto, bien entendido, bien claro. Arteta, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Es verdad, cada uno de nosotros desde nuestro rol tenemos mucho para hacer y cuidarnos y protegernos y cuidar a los otros. Pero es innegable la presión en este momento sobre un gobierno. Porque, a ver, más allá de lo que cada uno pueda hacer, se requieren directivas desde más arriba, en muchos casos y para muchas situaciones. De hecho, este informe del GACH de hoy termina diciendo: el GACH reitera al gobierno y a todo el sistema político nacional la necesidad de comunicar en forma amplia y permanente y por todos los medios posibles y en contacto con todas las organizaciones de la sociedad civil las formas de gestión de riesgo de la situación actual, y tiene que ver con proveer todas las medidas, insiste muchísimo en eso, las que requieren justamente de directivas desde más arriba. O sea, hay mucho puesto en las decisiones que pueda llegar a tomar hoy
el gobierno, para bien y para mal. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que puede darse la conferencia de esta noche? ¿Qué estará pesando ¿no? en las mentes de quienes tienen hoy que salir, que no pueden prometer milagros, que han apostado, y creo que en eso hay consenso, que casi nadie quiere cambiar el eslogan de la libertad responsable, ¿no? Es decir, ¿qué tienen para poder Pero yo creo... enfrentarse esta noche? No, primero, quiero decir que Zaida Arteta es muy buena comunicadora. De verdad que es muy claro lo que ella dijo y es muy claro el tema de hasta dónde los médicos pueden o no pueden determinar la presencialidad o no, porque hay especialidades donde no hay más remedio. Yo pongo un ejemplo, la ginecología no se puede atender por teléfono, casos concretos, ¿no? O sea, o los embarazos, etc. Y ni que hablar de la oncología. Entonces, a mí me parece que en alguna medida el gobierno está reaccionando tarde ante la situación que se vive. Esa es mi percepción. Bien, por otro lado, sobre hoy de noche, con lo que planteaba al comienzo, ¿no? Yo creo que se le está pidiendo al gobierno que haga lo que mejor sabe hacer, que es comunicar. O sea que en ese sentido yo he tenido miradas muy... Retomar aquello que hizo al principio. Retomar lo que hizo al principio. Y si vamos a extrapolarnos un año, vamos un año atrás, los uruguayos, lo decía el otro día en el programa anterior, cuál era la reacción natural del susto que tenían, comprábamos papel higiénico. O sea, las conductas de los uruguayos eran absolutamente de cautela, de cuidado, y había muy pocos casos, muy pocas muertes, muy pocas camas de CTI ocupadas. Hoy que estamos en una situación totalmente diferente y muy complicada, hay indicadores de conductas de algunos sectores de la ciudadanía que son muy preocupantes. O sea, tiene que haber decaído mucho la sociedad en valores para que tengamos que esperar que el gobierno haga lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, que es cuidarnos. O sea, y por no cuidarnos, por no hacer las cosas correctas, estamos pasando lo que estamos pasando. Me asusta solo la idea de saber que el 40% de los docentes de este país no tomaron las horas para vacunarse. Me asusta esa idea, porque si esa es la situación con la conducta de los docentes, ¿qué le podemos pedir a los pobres pibes de Plaza Varela? Entonces, cuidado con lo que está pasando en esta sociedad. Mirá este mensaje, este tuit. Sí. No puede ser que ni el gobierno nacional ni el departamental hayan hecho un solo spot para la campaña de vacunación. Cada estupidez nos hicieron ver en tandas para promocionar políticas públicas. ¿Tanto les iba a costar poner al Chino y al Tony diciendo yo me vacuno? No, hicieron spot para vacunar. El gobierno comunica bien. La semana pasada escribió ese la semana pasada me preguntaste si esperaba una conferencia del gobierno o un comunicado del GACH. Y yo te dije que las dos cosas. Efectivamente, una se dio en el día de hoy, que es este nuevo comunicado que se basa en la hoja de ruta trazada el 7 de febrero por parte del GACH, que nos lleva a un estado de transmisión comunitaria 3 en este momento, pero con un paso, digamos, muy acelerado hacia la transmisión comunitaria 4, que es el máximo. Y ese punto que destacabas, que creo que es el 17, que habla de la comunicación, efectivamente, lo que el GACH le está pidiendo es, ustedes que toman las decisiones políticas, por favor salgan y comuniquen, porque es necesario que la población ahora esté al tanto de lo que estaba ocurriendo. También la semana pasada se llegó a hablar acá de la insensibilidad ante la situación debido a cierta saturación en los medios. Lamentablemente eso fue antes de la dolorosísima muerte de Andrés Abt, que ocurrió el pasado día viernes. Y yo llegué a comentar en ese momento el caso de Abt, que todavía seguía en el CTI, y dije, bueno, este tipo de situaciones en realidad seguramente nos pueden llegar a movilizar. Y creo que eso también llevó a que mucha gente tomara conciencia el sábado de mañana de lo que estaba ocurriendo. Se suma a esto hoy, yo tengo la sensación de que el gobierno va a ser gradualista esta noche y va a plantear una serie de medidas que van a ir en vías, digamos, de reducir la movilidad, porque esto está clarísimo. El virus contagia porque nosotros nos movemos. Si nosotros nos quedamos quietos, aunque sea por un tiempo determinado, logramos detener y capaz que mesetear esa curva, que viene muy arriba, viene muy, muy arriba. La vacunación es muy importante, pero tengamos en cuenta que si yo me vacuno hoy, en realidad dentro de 28 días voy a recibir la segunda dosis y la inmunidad supuesta la voy a tener 15 o 10 días después. Por tanto, a mí también me llamó muchísimo la atención ayer que
las vacunas de Pfizer que estaban direccionadas al personal de salud, hubiesen 14.000 vacunas que todavía estaban esperando que alguien vaya y le ponga el brazo. Lo mismo ocurre con los temas vinculados a la enseñanza. Por otro lado, hubo un cambio muy grande en una franja de 700.000 personas que ayer llegó al extremo de que todo el mundo estaba, sí, colapsaron las redes, colapsaron las vías para lograr agendarse para la vacunación, lo cual de alguna manera es una muy buena señal y arroja así un manto de incertidumbre para aquellos que están ansiosos por vacunarse, totalmente comprensible. Así que veo una conferencia de prensa con anuncios vinculados básicamente a ir gradualmente reduciendo la movilidad. Tenemos la Semana Santa, Semana de Turismo, que va a evitar que, por ejemplo, en la educación, los niños, los adolescentes, no van a concurrir, porque ya de hecho va a haber 7 días de no concurrencia. Se podrían agregar 7 días antes como para establecer, de nuevo utilizo el término cortafuegos, breve, de 15 días, y ver los resultados, porque después de ahí... ¿Vos te pudiste vacunar? ¿Agendar ayer? Sí. Yo te quería... Me costó mucho, sí. Yo te quería comentar pero eso es un algo. tema, a ver, dejar a la gente bien tranquila. Vacunas no faltan. No, hay de sobra. Lo que hay un problema es con la web y con el personal y demás. Pero, a ver, pasaría acá y hasta en China. ¿Entendés a lo que voy? Yo quería comentar algo que dijo Pupo. Hay 1.568.000 vacunas para la franja, perdóname, entre 50 y 70. Sí. Si todos los que tenemos entre 50 y 70, todos absolutamente nos fuéramos a vacunar, estarían quedando Igual sobrarían. casi 700.000 vacunas. Es un tema de O sea que sistema no y es un eso tema. se abarrota acá o en China, ¿no? O sea, Yo quería comentarte, Pupo, que a veces no es que la gente perdió, o no se está cuidando lo suficiente. Porque el problema es que los virus, y cuando la transmisión, la circulación en comunidad es tan alta, fíjate que tenemos 10.000, casi 800 circulando sintomáticos, pero hay asintomáticos que también están circulando. O sea, que calculemos que hay muchísimas personas circulando con el virus. Y conozco casos, y escuché ayer un doloroso relato de una pediatra del Pereira Rosell, que tuvo el COVID y que ella tomaba todas las precauciones habidas y por haber. Como médica, ella ya estaba ahora, está dada de alta y ya se vacunó, y alentaba a las personas a que se vacunaran. Y sin embargo, tomando todas esas precauciones, igual se contagió, porque hay un momento que los virus, circulan, y es imposible detenerlos. Entonces, repito, a mí me parece que el gobierno está tarde en el sentido de tomar algunas medidas que reduzcan esa movilidad, y nunca entendí por qué hace una semana o dos se liberaron los deportes de contacto, los gimnasios cerrados, o sea, hubo como una apertura a una serie de actividades que en realidad en lugar de disminuir, favorecen la transmisión. Y en ese caso, y termino con esto, yo también creo que hay que atender situaciones diferentes de manera diferente. No se puede atender a lo mismo. Por ejemplo, pongo el caso de Rivera. Cuando Sanders, el intendente de Rivera, pide que se suspenda la presencialidad porque pasó de 10 focos activos en las escuelas a 25 en solo una semana, esa es una situación grave y es diferente. No implica que en todo el país esto tenga que ocurrir. Y lo que pide es solamente un periodo de ventana de 15 días y me parece que es sumamente atendible que en 15 días se suspendan las clases en ese departamento que está obviamente yo te diría que es el departamento más comprometido en cuanto a la cantidad de... Bien, rápido porque tenemos que hacer una pausa. Sí, Pablo. Está todo bien, pero nos estamos haciendo trampa al solitario. Esa es la realidad. Porque hablamos de medidas. ¿Quién no sabe que hay que usar tapabocas, que hay que lavarse las manos, que no hay que tener por eso, contacto? ¿cuánto hay de lo que se va a decir de noche que ya lo sabemos? Por eso, de lo que se va a decir hoy se podrán poner alguna medida más, pero si querés sigo en la próxima. Dale, sí, venía para más largo, sí, pausa y te prometo darte la palabra a la vuelta. Ya venimos.